Dios los bendiga a todos ustedes. Mañana alegre y gozosa que nos regala el Señor. Una vez más el Señor con su palabra y con su mensaje, permitiendo que conozcamos cada día más y más de Él. Bello es el Señor cuando se ocupa a través de estas redes y a través de cualquier medio y forma de que podamos y que mantengamos conectados al mensaje que Él siempre quiere hablar. Él como Padre tiene un cumplimiento de alimentarte a ti como hijo. Y es lo que hace siempre, iglesia. A través de estas redes, ya que los templos no se han nuevamente, no se ha dado la forma, esperando organizar algunos reglamentos que aún todavía no están claros. Aunque el gobierno aún no tiene claro todavía en eso, aún esperando en eso. Mientras tanto estamos aquí a través de las redes, y Dios te permite a ti y a mí poder hablar y poder escuchar la palabra del Señor. Hoy en esta mañana, el Señor, que es lindo, va a hablarte a ti y a mí. Hoy en esta mañana el Señor quiere que conozcamos algo poderoso. Será un mensaje de edificación para nuestra vida. Será algo que obtendremos, que pondremos por práctica. Dios viene dando direcciones a través de estas prédicas. Dios viene mostrando, iglesia, Dios viene mostrando la dirección de lo que Él quiere que vayamos manejando en tiempos tan difíciles como estos. En los momentos difíciles que estamos viviendo, Él está dando palabra de esperanza. Si tú la estás copiando, si tú la estás tomando, si tú la estás viviendo, créeme, iglesia, que a estas alturas ya no estarías tan preocupado, ya no estarías tan desesperado. Porque Dios durante todas estas predicaciones ha venido hablando palabra de esperanza, palabra de bendición, palabra de transformación para tu vida. Y hoy es una más de ellas que el Señor quiere hacerlo para tu vida y para mi vida. Vamos a orar, iglesia, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él quien visite tu hogar, que visite el lugar donde tú estás, allí conectado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que quite todo obstáculo que tú puedas tener para que la palabra de Dios pueda llegar totalmente de principio a fin, que nada te interrumpa, porque en un momento cualquiera Dios puede tener la respuesta en el momento en que el enemigo te confunde, en el momento en que el enemigo coloca en ti un obstáculo natural para que tú puedas distraerte. Ese espíritu de detractor se llama, que distrae, para que tú no escuches aquella respuesta que Dios tiene a través de la palabra de Dios. Por eso, desconéctate de todo, deja todo a un lado y regálale. Este es el tiempo del Señor, esta es la mañana que le vas a dar al Señor. Coge lápiz, papel, por favor, y anota todas aquellas cosas que el Señor quiere hablarte. Aquello que tú sabes que Dios te está hablando, aquello que tú sabes que te está o exhortando, o te está edificando, o está dando consuelo a tu vida, o trae una palabra de esperanza para tu vida. Anótalo por favor allí y tenlo presente y llévalo al altar de Dios en el lugar de tu oración. Le hablas, le muestras, le dices: Señor, esto fue lo que tú me hablaste, esto fue lo que a mi corazón palpitaba mientras tú me hablabas a través del siervo, y hoy, Señor, vengo a hablar de esta situación. Sea porque haya cosas que quitar, o sea porque haya cosas que pedirle al Señor. Quiero darle las gracias a todos aquellos que en la mañana de ayer nos conectamos al ayuno. Fue maravilloso. Se perdieron un gran ayuno, iglesia, no sigan perdiendo más. Fue maravilloso, fue una palabra poderosa, iglesia. Yo le voy a compartir algo y se lo voy a decir al final. Complemente una predicación con un ayuno. Complemente una predicación con un ayuno. Porque le voy a compartir. En la predicación Dios le habla, y en el ayuno usted renuncia y suelta. Lleve a obra lo que realmente usted escucha en una predicación. Vuélvalo por obra, lo que usted le exhorta. Si está exhortado, entonces vaya al ayuno, el día del ayuno, y dígale al Señor: ese es el día de entregar, de renunciar a todo aquello que el Señor habló a través de la predicación. Porque entonces sería simplemente un regaño sin corrección. Entonces sería simplemente, eso no te estaría edificando en nada. De nada edificaría tu vida que el Señor te exhortara, pero que tú no hicieras nada para organizar esa parte indisciplinada, desobediente que estás teniendo delante del Señor. Por eso siempre te lo voy a decir, y aparte de hoy lo voy a comenzar a decir. Complemente siempre una predicación con el ayuno. Escuche la predicación y llévelo al ayuno. Escuche la predicación y llévelo al ayuno.
motivo el cual sea, llévelo al ayuno. Ayer en la mañana fue maravilloso, maravilloso. Los que estuvimos conectados, muy poquitos tristemente, pero nos gozamos de una gran palabra que entregó la hermana Ana María. Fue una gran bendición que el Señor puso en su boca, y la hermana Margarita Salazar, la hermana Isabel Osorio, mi persona estuvimos allí conectados y fuimos bastante edificados con lo que entregó. Te animo, iglesia, sábados 8 de la mañana en el ayuno, hay mucho que entregar, hay mucho. Prepárate para la venida del Señor, prepárate, iglesia, cada día más. El Señor te está entregando el mensaje, estamos en los tiempos posteriores, estamos en los tiempos finales, preparando su pueblo, y ese pueblo eres tú. Prepárate completo, no solo es escuchar, es poner por obra lo que escucha. Entonces llévalo al ayuno, aquello que tienes que renunciar y entregar. Dile a la carnita, te levantas temprano porque hoy voy a renunciar a lo que tienes tomado y cogido, que a Dios no le gusta de mi cuerpo, que a Dios no le gusta de mi mente, que a Dios no le gusta de mi corazón. Entonces podrás decirle a tu carne, me pongo de pie, me levanto temprano y a las 8 en puntos, día sabatino, estoy allí, entregando lo que el domingo el Señor me habló, lo que el viernes el Señor me habló, lo que en semana el Señor me ha hablado. Ojo, iglesia, complementa las predicaciones con el ayuno. Suelta tu perecita y suelta el enemigo y ese espíritu de pereza. Desde hoy comienza a batallar, porque te vas a levantar a ayunar y a ser libre cada día más de las ligaduras, de las ataduras que tú tienes y de las cuales tienes a otras personas también. Vamos a orar. Amado Padre Santo de la gloria, Dios Todopoderoso, Padre bueno, bondadoso y maravilloso, te damos honra, gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias porque eres tan bueno, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia por nosotros. Gracias por venir, Señor Dios, y dar la vida a Jesucristo, Señor, después de estar sentado a la diestra de Dios. Allí, Señor, en ese lugar exaltado, glorificado por todos los ángeles, Señor, serafines, querubines, Señor, y todos aquellos, Señor, que a tus pies están rendidos porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Señor, después de allí, Señor, venir a la tierra, Señor, a la naturaleza humana, a venir a padecer, Señor, solo para que la misma naturaleza humana, Señor, saliera del pecado y pudiera estar un día en tu reino, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido que nos diste, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque el propósito comenzó en ti, Señor. Gracias porque el plan de salvación lo llevaste tú, Señor Jesucristo. Y gracias porque ese plan de salvación lo continúa vivo totalmente el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por las bendiciones de tomar nuestras vidas y de hacer de nosotros, Señor, esas personas que podamos aún estar en medio del mundo de pecado, en medio de donde gobierna Satanás y sus ángeles, Señor, aún, Señor Dios, podamos estar al mismo tiempo en tu reino, conectados en mente y en corazón en tu reino, Señor. Te damos gloria y honra y alabanza, Señor, y te pedimos que tomes control de este mensaje, de esta predicación, Señor, y que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de la boca de este varón. Enséñanos, edifícanos, muéstranos, revélanos, y permítenos, Señor amado Dios, que tu mensaje, que tu palabra quede calcada en el corazón de nosotros. Pero más que eso, dándonos la fuerza, Señor, para poner por obra todo lo que tú nos vas a hablar en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Me gozo mucho de tenerlos ahí. Un saludo a algunos de ustedes, los que alcanzo a ver en este momento. Amándole mucho a todos, solo los que alcanzo rápidamente. Voy a aumentar un poquito. Saludo para ti, hermana Rocío Restrepo. Dios te bendiga en gran manera. Diana Romero, Dios te bendiga en gran manera. Señor, grandemente visite sus hogares. Marta Montoya, bendiciones para ti y toda tu familia. Luz Elena, bendiciones, Dios le bendiga. Hermano Johnny Mena, Dios le bendiga, extrañándolo mucho, mi hermano, Dios le bendiga grandemente. Maribel Sesgón, qué bendición tenerte allí, de las mujeres nuevas que se ha conectado, igual que el hermano José Felipe Espinosa, que también es de los nuevos, que están ahora conectados con nuestra iglesia y que Dios ha venido edificando. Que un día los veremos frente a frente, no muy lejos. Podremos tener y poder conversar con ellos. Hay muchos hermanos que se han venido conectando hoy. Un saludito para todos ustedes. Doy las gracias también a los predicadores de esta iglesia. Quiero dar unas gracias a todos ellos. A la hermana Vanessa, que hace un gran trabajo, solo predica, sino que también saca los fragmentos. Es un gran trabajo grande. A la hermana Ana María, como directora, quiero darle las gracias a Dios por la bendición, por todas las tareas que les toca
al manejo y a la ayuda de este ministerio. La hermana Vanessa, la hermana Ana María, la hermana Tatiana Fernández, bendiciones para ti, mi hermana. Los mensajes, las predicaciones del hermano Steven, Dios te bendiga. Estoy hablando de los predicadores, aquellos que han destinado su vida y su corazón para llevar ese mensaje a los jóvenes y a los niños. Hermana María Alejandra, bendiciones para ti. Dios te guarde y te bendiga grandemente. Que cada día a todos ustedes Dios les siga dando la sabiduría. Y la hermana Camila Sánchez, Dios te bendiga en gran manera. Aquella mujer que está, aquella jovencita que está desde muy niña con nosotros en el ministerio, bastante, lleva rato tiempo, ha crecido en nosotros, ha crecido en el evangelio con nosotros grandemente, y hoy por hoy le predica a los grandes predicadores del día de mañana. Ella es Camila Sánchez, ella es la predicadora de los niños, de los niños, y ella es la que el Señor está usando a través de ese mensaje, que también otros transmiten y le ayudan a ella. Hermana Francia, Dios le bendiga. Hermana Lady, Dios le bendiga también, que tienen parte del ministerio, que no están ante la cámara, pero que tienen parte del ministerio. Hay muchas personas que por debajo, que ustedes no alcanzan a ver aquí, pero que por debajo tienen mucho, que hacen equipo de este ministerio, del cual nos gozamos, y yo personalmente como pastor le digo a Dios que les bendiga en gran manera, porque esto que usted ve, esto que usted escucha, no lo hace solo el pastor, no, lo hace el pastor acompañado de un equipo de personas que sacan el tiempo y su corazón para servirle a Dios y para ayudarme a mí a llevar este ministerio adelante. Bendiciones, el Señor derrame bendiciones y favor y gracias sobre sus vidas. Nunca los había hecho, hoy quiero hacerlo, y quiero dar las gracias en tanto tiempo a través de las redes. Bueno, mis hermanos, si alguien se me olvida, sabe que mi corazón les ama totalmente. Bienvenidos a todos los que hoy se están conectando. Bienvenidos a todas las personas a las cuales ustedes les están compartiendo el mensaje. Están llegando, evangelicen con estos mensajes. Los encuentran en YouTube, los encuentran aquí en Facebook. Evangelicen con los mensajes, cojan los mensajes y compártanlos a otras personas, de las cuales ustedes saben que realmente este mensaje puede llegar a sus vidas y a los corazones de cada uno de ellos. Quiero que vamos a leer la palabra, quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 13. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 13. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar el Señor qué nos viene hablando, qué nos dice como introducción esta mañana el Señor a través de su palabra. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 13. Recuerde pedirle a Dios que le regale una Biblia propia, para que usted pueda subrayar, para que usted pueda aquí tener aparte esos versículos que son palabras rema, que son para usted, aquello que usted siente que Dios habla a su vida. Usted puede allí, con un marcador, usted puede allí, no me acuerdo cómo es cuando uno... No recuerdo muy bien. Bueno, iglesia, pero la cuestión es esa, es que usted tenga cómo separar, cómo tener presente esos versículos bíblicos que Dios habla a su vida. Un resaltador, claro que sí, ya me vino, gracias Señor. Y hay algo, y es que usted pueda poner allí, pueda resaltar totalmente versículos especiales. Tenga la iglesia, téngala, pídasela al Señor, pídale al Señor una Biblia personal, para que usted sea su propio instrumento, sea su propia arma, con el que usted va a pelear contra el diablo, con el que usted va a pelear contra el enemigo. Sea su propia, ame esa palabra, viva esa palabra, cómase esa palabra y mastíquela y manténgala viva totalmente. Oh, qué bendición, hermana Aura Osorio, Dios te bendiga, hermana. Qué rico, es una bendición, es una gran mujer de Dios, con grandes cambios en el caminar de Dios. La mujer tiene ahora el gozo del Señor. El Señor la sacó de un momento fuerte, difícil, y ahora ríe y goza en el caminar del Señor, hermana. Ahora bendiciones para ti, no te había saludado, ahora te acabo de ver allí conectada. Bueno, mis hermanos, vamos ahora sí, Jeremías capítulo 29, verso 11, dice la palabra del Señor. Oh, iglesia, quiero que tenga muy claro esto, quiero que lo tenga muy claro, ojalá lo resalte. Dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién está diciendo esto? Dios. ¿Quién está diciendo esto? A usted. Dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. O sea, nosotros
Nosotros erramos cuando nosotros queremos o creemos que Dios piensa de mí así o así o así o así. O que Dios tiene, perdón, que Dios tiene este concepto así, así, así. Él dice, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de otros. Y Él me habla y me da una claridad y me dice, como hijo, como hija, mira lo que te dice. Dice Jehová, pensamientos de paz es lo que el Señor anhela y quiere para tu vida. Pensamientos de paz y no de mal. Ojo, pensamientos de paz y no de mal. Oh, para daros, ¿qué dice? Para daros el fin que está diciendo el Señor esta mañana. ¿Qué está diciendo? Es, yo solo quiero que tú tengas paz. Yo solo busco que tú estés tranquilo. Yo solo busco y quiero que tú tengas confianza. Y aunque todo sea difícil, pero que tengas confianza. ¿Por qué? Él dice, para daros, dice el Señor aquí, para daros el fin que es. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Mira lo que el Señor hace. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Acuérdense, iglesia, lo que dijimos que era corazón bíblicamente. ¿A qué se refería el Señor con corazón? Dijimos tres cosas de corazón. Dijimos que el Señor se refería a los pensamientos. Fíjate, iglesia, a las palabras y a las emociones. Era lo que constituía mi ser como corazón y así era que el Señor me está diciendo es porque me buscaréis de pensamientos, me buscaréis de emociones, me buscaréis de palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo me buscaréis? Dice, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Errores grandes que nosotros decimos en oraciones, Señor, ¿por qué permitiste? Señor, ¿por qué me castigas? Señor, ¿por qué te comportas conmigo? El Señor dice, no. Quiero que leas Jeremías 29:11, que es lo que yo pienso y quiero para ti. ¿Qué quiere para mí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el propósito del Señor? Darte lo que tú anhelas. Darte lo que tú anhelas. Pero. Y no hay pero hay disciplinas, pero hay un orden que Dios quiere, hay cosas que el Señor manda a que hagamos para poder llegar a obtener lo que nosotros queremos. Y aquí es donde muchas veces erramos. Porque hacemos como queremos, no lo que Él quiere. Si el Señor tiene un pensamiento de paz para mí, y no de mal, quiere decir que cuando el Señor me está guiando, me está llevando, quiere decir entonces que Él me está guiando y me está dirigiendo, aunque lo que me esté hablando me pueda estar golpeando duro, pero lo que el Señor quiere es hacerme entender dónde está mi error. No es que me esté juzgando mi error, ni me esté castigando mi error. Me está advirtiendo el error y hacia dónde me está llevando mi error, mi pecado, mi lucha, mi debilidad. Y Él me está diciendo y me está entregando todo aquello que yo puedo hacer para salir de ese error. La gente cree que cuando el Señor entrega a través de una predicación un mensaje y la predicación está golpeando duro, la gente normalmente aquí en Colombia, Medellín, le dice, me peló el Señor, o sea, me dio una pela impresionante. Pero el Señor no te está pelando, el Señor te está hablando para que te sientas mal, no. El Señor te está llevando y te está revolcando y te está sacando lo que el enemigo quiere ocultar. Está sacando a la luz lo que el enemigo quiere ocultar. El enemigo quiere ocultar tu pecado, pero quiere gobernar bajo tu pecado. Dios no, Dios te quiere hacer que el pecado salga, darte a conocer el pecado que está en ti, aquello que no está a gusto ante Dios, aquello que no te deja mover, aquello que no te deja recibir bendición,
Y no es con el objetivo de hacerte sentir mal, no. Es con el objetivo de que empieces a trabajar en esa área. Por eso yo dije ahorita a los que se acaban de conectar y yo les dije y se lo seguiré diciendo. De ayer, que yo invité el viernes, y ayer sábado se perdieron una gran predicación de la hermana en el ayuno. Fue un ayuno maravilloso. Y lo estoy invitando a usted. Todos los sábados a las 8 de la mañana, usted escribe y pide el link y le mandamos el link para que se pueda conectar. Para que se pueda conectar y usted pueda entrar a esos ayunos. Complemente la predicación con el ayuno. Porque en la predicación Dios le habló y en el ayuno usted fue y entregó. Aquí le habló, lo exhortó y en el ayuno usted fue y le dijo, renuncio a lo que me dijiste en la predicación. Complemente en la iglesia para que cada día su vida vaya llegando a perfección. No es que el Señor te exhortó y que pela me dio el Señor, pero seguí igual. No es que el Señor te dio una guía y te dice por dónde vas a ir. Ya bueno, Señor, entonces listo. No, es que vayas y te fortalezcas para tener fuerzas, para caminar por donde el Señor te va a empezar a decir que empieces a hacer esas cosas, a tomar esas fuerzas y poder empezar a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. El ayuno es una base principal, muy principal, del crecimiento espiritual. Que no ayuna, iglesia, mantiene frío, iglesia. Mantiene simplemente con una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque escucha la palabra y le resbala, y le resbala. O sea, su corazón se engruesa. Ay, sí, Señor, tiene razón. Ay, sí, Señor, me dio tan duro el Señor. Y a ver, ¿y qué has hecho para eso? Y fue tan cierto el Señor con lo que me dijo. ¿Y qué? Ya que el Señor perdió el tiempo hablando. Y no, y lo llevé al ayuno, y fui al ayuno, y entregué eso que estaba gobernando mi vida, eso que estaba dañando mi comunión, eso que me estaba haciendo obstáculo. Y a partir de ese día, esos ayunos, veo cómo mi vida va avanzando. Y va, claro, es que el enemigo se va quitando, el enemigo se va apartando, es que las puertas se van abriendo. Complemente predicación con ayuno, para que tenga una verdadera iglesia. O sea, para que usted tenga una verdadera edificación en su vida espiritual. Entonces nos dice la palabra del Señor aquí, en Jeremías, que es donde estamos hablando en 11, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces no creamos que el Señor, esto es un castigo del Señor, no es un castigo del Señor, eso son desobediencia mía, esa es la disciplina que me está llegando a mi vida, las consecuencias del pecado, las consecuencias de no obedecer, eso no es un castigo del Señor. Lo que tú estás viviendo de mal no es un castigo del Señor, eso lo busqué yo mismo. Dios te quiere guiar hacia el camino correcto para que no vivas lo que estás viviendo. Pero si tu desobediencia, si el Señor te habla, pero tú no pones por obra, tú te estarás guiando bajo lo que tú crees, bajo el consentimiento de tu palabra, de tu creer. Eso es todo, iglesia. Dice entonces me invocaréis y vendréis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Y yo os oiré. ¿Hay una promesa de que él oye? Sí. Cuando oye, dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis, serán las dos formas como vas a buscar y vas a hallar. ¿Usted sabe dónde más habla la palabra de Dios de buscar y hallar? Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. O sea que, ¿qué dice el Señor? Es, cuando me busques de corazón, cuando creas totalmente que yo tengo pensamientos de paz para ti y que lo que quiero es bendición, cuando tu confianza esté puesta en Dios, de que Él lo que quiere es bendecirte, de que Él, las exhortaciones, las edificaciones, las consolaciones que te da a ti a través de la palabra, todo relacionado va con un fin y es un pensamiento de paz y de bien para ti. Entonces dice, aquel que hace tal cual las cosas, vendrá a mí, orará, dice la palabra, orará, y entonces yo le oiré. Ojo, ¿y yo le qué? Y yo le oiré.
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tienes que entender eso primero. Cuando tú tienes claridad de todo vuestro corazón, es de toda emoción, de todo pensamiento, de toda palabra hablada. Lo dicho, lo emocional, lo pensado. Eso compone el corazón de un ser humano, bíblicamente ante Dios. Cuando tú vas pensando y creyendo que Dios va a obrar eso en tu vida, entonces así Dios va a obrar en tu vida. Bien, iglesia. Vamos a mirar ahora el ejemplo de lo que Dios habla y de lo que el Señor nos quiere clarificar eso. Cuando yo he cambiado mi manera de pensar de lo que Dios tiene y quiere, porque mi manera de pensar y de actuar pueden ser el mismo estorbo para que Dios me bendiga en lo que Él quiere hacer. Vamos a mirar un ejemplo grande aquí. Recuerde, yo no sé si ya edité el mensaje. Y el título del mensaje, lo repito nuevamente, dice batallando contra mí por mi bendición. Batallando contra mí por mi bendición. Vamos a mirar la iglesia, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 9. Vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 9 y nos vamos a dar cuenta, vamos a recibir este ejemplo que el Señor quiere, donde Dios nos habla de que Él tiene pensamientos de paz y Él tiene a los que le creen, a los que lo buscan realmente, a los que tienen un concepto total de que todo lo que Dios habla, lo habla para edificación, lo habla para bendición de tu vida. Entonces, es que yo cambie mi manera de pensar, porque entonces el enemigo te puede estar estorbando. Vamos a mirarlo y vamos a darnos cuenta aquí, algo muy poderoso. Libro de Mateo capítulo 9, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a irlo estudiando. Mateo capítulo 9, el primer libro de los Evangelios. Y nos dice el Señor en su palabra. Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era esa ciudad? Esa ciudad se llama Cafarnaúm, así se llama. La ciudad de Cafarnaúm, ese era el hogar de Jesús, ese era el antiguo pueblo de Galilea, lo que hoy por hoy es Israel. Entonces él estaba yendo a su lugar, a su ciudad, a donde lo conocían, a donde él se sentía bien, a donde él estaba tranquilo, donde él en su amor hizo muchas cosas por su ciudad, por amor a su ciudad, hizo muchas cosas. Entonces, allí en Cafarnaúm encontramos algunos sucesos que Jesús hizo por amor a su ciudad. Fue bendita en el Señor, donde está la presencia de Jesús. Hay bendición. Y el Señor siempre tiene pensamientos de paz y quiere bendiciones para ti y para mí. Si Jesús está en tu vida, pregúntate entonces, ¿por qué estoy viviendo momentos difíciles si Jesús está en mi vida? No le echen la culpa a Jesús de que Jesús tiene algo que ver con que tú estés viviendo momentos difíciles. Nosotros somos dirigidos por el Señor, enviados a recibir mensajes y pensamientos de paz y las bendiciones de paz y de amor que Dios tiene para nosotros. Nosotros, nuestra desobediencia, somos los que nos extraviamos y en el extravío nos chocamos, nos golpeamos. En el extravío, cuando nos salimos del camino de Dios, de lo que Dios dirige, de lo que Dios habla, nos encontramos con los grandes tropiezos que presenta Satanás y sus demonios. Y la desobediencia trae consecuencias. Y quedan las secuelas de mi desobediencia. Por eso el Señor empieza dando claridad y dice que Él tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Entonces nunca la maldad vendrá de parte de Dios. ¿Por qué permitiste esto? No, el Señor no le permite un mal a usted. ¿Por qué permitiste esto, Señor? Señor, ¿por qué esto y esto? Todo lo que usted piense de mal, Dios está hablando y está diciendo, yo no tengo pensamientos de mal. Eso no está en mí. Eso no existe en mí. Yo tengo pensamientos de bien, de paz y de amor para ti, de pensamientos de bendición. Sácate eso de la mente, iglesia. Esto que estás viviendo de mal son las consecuencias de aquel pasado y son las consecuencias de aquello que no has querido soltar.
del pecado, de la lucha, de la debilidad, de aquello que no has querido llevar ayuno, por eso te lo recalco 50.000 veces, complementa lo que escuchas en predicación con el ayuno, para que tengas una predicación completa. Escucha la palabra y llévala en obra, en ayuno, iglesia. Y vaya allí renuncia o allí adquiere fortaleza para seguir caminando en lo que Dios te hable en cada predicación. Sábados 8 de la mañana, ayuno de 8 a 10 de la mañana. No son sino 2 horitas nomás. No son sino 2 horitas. Comienza a ser muy juicioso con el ayuno, iglesia. Miren, iglesia, entonces dice la palabra y vamos a mirar cosas aquí, sucesos que el Señor hizo en Cafarnaúm por amor a su ciudad, ¿cierto? Por amor a su ciudad. ¿Qué no hace usted por su ciudad? Si usted ama a su ciudad. Entonces, él por amor hizo muchas cosas allí. Vamos a mirar la primera. Una de las cosas fue que ese fue el lugar donde Jesús eligió a sus discípulos, a algunos de sus discípulos. Allí eligió a Pedro, allí eligió a Andrés, allí eligió a Santiago, allí eligió a Juan y allí eligió a Mateo. Fue gentecita la que sacó de esa ciudad. ¿Para qué? Para prepararlos, para bendecirlos, para que llevaran bendición a su ciudad. Benditos los hombres y las mujeres de Dios que Dios ha preparado en tu ciudad para llevar bendición a tu ciudad. Que Dios les bendiga. Porque están llevando un bien a tu ciudad. Allí fue donde curó al siervo del centurión. Otro milagro que más hizo allí. Allí fue donde sanó a la suegra de Pedro. Otro milagro que hizo allí fue donde sanó totalmente a un paralítico, que vamos a hablar enseguida también de él. Allí también, ¿qué hizo en esa ciudad? Allí también hizo libre a un endemoniado. Y así muchas cosas. Mira lo que dice el verso 2. No, verso 1 para que volvamos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Cafarnaúm, ya sabemos, iglesia, ciudad que él bendijo, ciudad que la hizo bendita. ¿Por qué? Porque su presencia estaba allí, porque sus milagros estuvieron allí, porque por amor a su ciudad hizo grandes cosas. 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, no, me detengo ahí. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, dice, y al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué me especifica la palabra aquí? ¿Qué me dice la palabra de Dios? La palabra de Dios me está hablando algo y me dice, lo que Jesús estaba viendo con sus ojos, que le trajeron delante de él, fue a alguien que estaba padeciendo una postración, un sufrimiento, una esclavitud, un dolor de años. Pero Jesús estaba calificando no el estado emocional del paralítico. Ya que lo tenga presente. Al paralítico lo llevaron, él no fue. Y cuando al paralítico lo llevaron, Jesús no está calificando el estado emocional de cómo estaba el paralítico. Si usted y yo podemos pensar, ponerse por un momento en el estado de él, una persona como estas puede decir, ¿yo para qué vivo? Una persona como estas puede decir, yo no tengo remedio, yo no tengo cura. Los hombres dijeron, llamados médicos, dijeron que ya no hay nada, que voy a quedar paralítico, inválido para siempre. ¿Cómo estaba su estado emocional? ¿Qué había en él? Un desánimo total. Eso había. Un desánimo. Aquí hay dos cosas en ese versículo que quiero que tú las mires, iglesia. En el verso 2, y sucedió que le trajeron un paralítico. Ojo, le trajeron. Le llevaron a un hombre desanimado. Eso fue lo que le llevaron. Los que lo llevaban iban ¿cómo? Animados. Al que llevaban iban ¿cómo? Desanimado. Aquí hay dos emociones distintas.
Hay dos clases de personajes. Lo que tú llevas delante del Señor, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo tú llevas a las personas por las cuales tú oras? Tú has confiado diciéndole, Señor, tú eres el sanador, tú puedes sanar a mi mamá, tú puedes restaurar esto, tú puedes. Tu estado de ánimo es de fe, animado. Pero ¿por qué estás orando por esa persona? Porque esa persona está desanimado. Emoción contraria. Por eso es tan necesario. Por eso Cristo nos mandó a ir a ser discípulos para Él. Porque Jesús sabía que ellos solitos no iban a venir a Él. Nos manda a ti y a mí a que vayamos por ellos. A que a esos desanimados los llevemos ante la presencia del Señor. Les llevemos las palabras de esperanza y de ánimo, que puedan levantarlos y puedan recibir nuevamente. Y ellos puedan cambiar su estado de ánimo y poder recibir y salir de la esclavitud donde los tiene el enemigo. Tú y yo tenemos el llamado de nuestro conocimiento de Cristo, ir y orar, ir y bendecir a otros que están desanimados, llevándolos ante la presencia de Jesús. Bien, pues, iglesia. Ahora, miren usted solito. ¿Cómo se presenta usted ante Dios? ¿Cómo se presenta cuando usted ora? ¿Usted es de los que todo el tiempo le está renegando al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto, Señor? Ahora, ese por qué, ¿qué le dice? ¿Cuál es ese estado de ánimo cuando usted le dice por qué? Eso es un estado de desánimo, es un estado de incredulidad. Es un estado de ¿qué? De interrogar al Señor. Es un estado de juzgar al Señor. Es un estado más perverso que perverso. Donde usted te puede decir, bueno, ¿y cuál es tu actitud? ¿Por qué vienes de esa manera ante mí? ¿Se te olvidó quién soy yo? ¿Se te olvidó que soy tu padre? ¿Se te olvidó que lo único que quiero es el bien para ti? ¿Se te olvidó que yo no tengo la culpa de que tú estés padeciendo lo que estés padeciendo? Porque te dirigí de una forma y tú lo hiciste de otra. Y eso te llevó a una equivocación. ¿Por qué vienes a descargar la culpa sobre mí? Y entonces vamos ante el altar de Dios y decirle, Señor, ¿por qué permitiste esto? No, yo no permití. ¿Por qué permitiste esto? No lo permitió usted. Señor, ¿por qué me pasó esto? Porque usted no hizo caso, porque yo le hablé a través de un siervo y una predicación. Usted no, y usted hizo caso omiso. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto? ¿Cuál es el estado con el que tú te presentas delante del Señor? Entonces dice la palabra del Señor, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, estaba postrado totalmente, y al ver Jesús la fe de ellos, mira lo que calificó Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, Jesús no dice ahí, y al ver Jesús la fe del paralítico, no. El paralítico iba sin fe, el paralítico iba sin ánimos, el paralítico estaba esperando que hicieran algo, o sea, era algo más que podía suceder, como cuando usted le decían antes, tómese esto, tómese aquello. Usted no sabía cuál iba a ser el resultado, usted solamente se lo tomaba esperando un buen resultado. Así iba el paralítico. ¿Jesús aplaudió la acción del paralítico? No. ¿Jesús se movió por la acción del paralítico? No. Jesús se movió por la acción de los que lo llevaban. Jesús se moverá en beneficio de los suyos cuando usted, por su fe, los lleve ante los pies de Jesús. Ahí se moverá Jesús. Por eso la palabra me habla y me dice es ir por todo el mundo haciendo discípulos. Para Jesús, no para mí. Para Jesús.
Porque dice id y buscarlos, id y hacerlos, id y traerlos, porque ellos solitos no van a venir. Tu mamá, tu papá, ay Señor, por favor, alcanza a mi mamá, ay, alcanza a mi papá, no, alcanzalo vos. Alcanzalo vos con lo que el Señor te enseñó. Anda tú y enseñale tú y ora tú y hablale tú. Hay gente que malinterpreta los versículos. Hay un versículo por ahí que la gente se la goza y realmente la verdad del versículo es el siguiente y es: cree en Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Usted dice, ah, no, yo creo en Jesús. Eso quiere decir que mi familia se va a salvar. No, 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 no. Cuando usted cree en Jesús, usted ha depositado toda la confianza en Jesús. A lo que él se refiere es, cree en Jesús y ten la certeza que a través tuyo, con la fe que tú tienes y con la certeza que tú tienes, tú le vas a predicar y los vas a evangelizar y vas a orar por ellos y les vas a hablar con tanta firmeza que ellos también se van a salvar. El instrumento que Dios va a usar serás tú. Cuando tú creas en Jesús, cuando tú deposites la confianza, cree en Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Claro, tú llegarás a casa hablando del Salvador, tú llegarás a casa bendiciendo al Salvador y el Espíritu de Dios usará las palabras de tu conocimiento, de lo que ya conoces y hablará por ti y esas personas llegarán a los pies de Cristo. Entonces tú y tu casa serán salvos. Y después, iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las dos acciones? La una es que ve la fe de ellos. La otra es que mira lo que hace. Jesús actúa y dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿quién faltaba por levantar la fe? Entre el grupito, unos tenían fe, otro no tenía fe. ¿Quién no tenía fe? El que necesitaba de la mano de Dios. El que necesitaba el milagro. Entonces Jesús le habla y le dice, y mire lo que estaba en él. Jesús le habla tres cosas, quiero que las tengas presentes. Mire cómo le habla a Jesús al que estaba desanimado, al que no tenía fe. La primera cosa es que lo manda a hacer una tarea, a cumplir una tarea. Una tarea que es interna, emocional. Y le habla y le dice dice el versículo 2 parte B, dijo al paralítico, ojo, en ellos que vio, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, hasta ahí ya estaba convencido Jesús y Jesús estaba contento de la acción que ellos estaban haciendo. Pero faltaba algo. Dice, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? La primera cosa que le manda a hacer, le dice es, ten ánimo. Le voy a explicar qué es ánimo y qué es desánimo, para poder que usted entienda qué necesita la gente que usted le pide a Dios que lleguen a los caminos de Dios, porque esas personas no tienen ánimo y a ti te toca llevarle palabra de esperanza para que eso les levante el ánimo, que tú vayas y los evangelices para que esas personas vean una esperanza en el que tú confiaste un día y esas personas puedan recibir y cambiar su forma de pensar, cambiar de estado de desánimo a ánimo. Pero es que no se le dice a la persona, ¿por qué estás así? Levanta tu ánimo. No, tiene que existir una razón clara para pasar del estado de desánimo a ánimo. En la iglesia, ánimo. Mire pues, la palabra ánimo dice condición humana de sentido racional. Es la voluntad para empezar o entender algo. Entonces dice, es una condición humana, es una forma humana de poder sentir o de razonar. La persona que está desanimada entonces no razona. La persona que está desanimada, la otra dice es voluntad para empezar o entender algo. La persona que está desanimada no quiere comenzar nada. La persona que está desanimada no quiere entender. Es que no entendés, es porque está desanimado. Aquí hay que hacerle entender.
Pero ¿quién tiene que empezar a abrir su mente y a entender ese algo? O sea, a permitir que su desánimo caiga y pueda empezar a creer en algo o a razonar en algo. ¿A qué lo estaba mandando Jesús? A que razonara, a que entendiera. ¿A qué lo estaba mandando Jesús? A que cambiara de estado. Cuando usted cree que todo está perdido, usted tiene desánimo. O sea que usted no está razonando. O sea que usted está olvidando otras cosas. ¿Cuáles? Que Jesús es su Señor, que Jesús es su proveedor, que Dios dice en su palabra que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para usted. Mire pues cómo mire lo que hace el estado de desánimo. Cuando usted entra en un estado de esos, cuando usted permite que el enemigo lo entre en un estado de esos, porque esa es la tarea del enemigo, entrarlo a un estado de desánimo. Pero cuando usted entra en estado de desánimo, no razona, no entiende, no comienza a hacer algo. Está totalmente estático, muerto, paralítico, como el paralítico que le llevaron. ¿Qué pensamiento podía tener el paralítico? Yo ya no me paro de aquí, ya no hay nada para hacer, esta fue la vida que Dios me dio. ¿Usted sabe que hay gente en una silla de ruedas y gente paralítica que dice muy claramente, los que no conocen a Dios, claro está, que dicen que esa fue la vida que Dios le envió? Uno diga, entonces Dios quiere ver la gente sentada en la silla de ruedas. Entonces Dios quiere ver una persona paralítica. Entonces Dios quiere ver a una persona mal todo el tiempo, desempleado, pobre, en miseria, en ruina, en escasez. ¿Será Dios, iglesia? Le pregunto, si no, ¿será Dios? ¿O será su estado de desánimo? Lo que todo el tiempo está creyendo y usted se lo está apropiando. Y usted lo está tomando. Y usted está viviendo, ojo, usted está viviendo su estado de desánimo. Porque su pensamiento, su parte emocional, ya copió eso. Y como ya copió eso, en eso es que usted se quiere mover. Por eso Jesús le estaba animando al paralítico a decirles, cambie de estado. Cuando Jesús le dice, ten ánimo. ¿Por qué necesitaba Jesús que el paralítico tuviera ánimo? O sea, ten ánimo le estaba diciendo es, cambie su forma de pensar. Saque de su mente, saque de su mente lo que tiene clavado y anclado. Hay gente que tiene clavado y anclado cosas de por vida. No nació para amar y lo creen toda la vida. Son feos para toda la vida. Son feas para toda la vida. Flacos para toda la vida. Gordos para toda la vida. Pobres para toda la vida. Depresivos para toda la vida. Pero son pensamientos que usted ya guardó. Tímidos para toda la vida. Miedosos para toda la vida. Pero es porque ya su pensamiento lo grabó, lo calcó y así lo pone por obra y así lo vive. Solo viven en su desdicha y no salen de ahí y no se mueven de ahí. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a él. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a él. La primera cosa que le dice es, ten ánimo. O sea, razona, entiende, date cuenta delante de quién estás. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo sano, yo salvo, yo liberto. Mira, iglesia. O sea que yo le voy a explicar algo a usted. Cuando usted se arriba al Señor con la queja que usted se arriba, lo primero que espera, yo creo que usted y yo ofendemos al Señor cuando nos arrimamos simplemente a decirle por qué, Señor, mira, por qué. Yo veo a Jesús encima de la cara de uno diciéndole, ten ánimo primero, cambia tu manera de pensar, porque te estás presentando delante del que tiene el poder, el nombre que es sobre todo nombre, el que tiene el poder para cambiarlo todo. Ah, iglesia, diga algo.
el verso 2 que Jesús califica. ¿Qué mueve a Jesús a actuar sobre el paralítico? La fe de sus amigos. No lo que traía el paralítico. ¿Qué mueve a Jesús a obrar en favor de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, a hacer cambios, a transformar vidas? La fe tuya, no la de tu familia, no la de tus amigos, no la de tu esposo o esposa. No, es la fe tuya, es la petición tuya. Es como tú te presentas delante del Señor a decirle. Distinto que tú te presentes a decirle, Señor, mira a mi esposo, mira a mi esposa, Señor, mira la vida que llevan mis hijos, Señor, es que no ves, Señor, es que no escuchas. Cambia la actitud. Señor, yo tengo fe en que tú libertas, yo tengo fe en que tú renuevas, yo tengo fe en que tú restauras, yo tengo fe porque yo sé, porque yo he visto, porque yo he creído, porque yo lo he vivido, Señor, que tú tienes poder, Señor. Son dos actitudes muy distintas, iglesia. Por eso para Jesús obrar, Jesús podía haber obrado única y exclusivamente a través de la fe de ellos. Pero Jesús espera. Mira, la gente es cómoda y la gente le dice a uno, ay, venga, yo necesito que ore por mí. ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Qué tanto le cree al Señor? Entonces, aquí pasa. Jesús puede ver la fe mía para orar por una persona. Y Jesús me puede decir a mí, a ver. Yo sé la fe que tú tienes. Yo sé cómo me crees. Pero por quien me pides, no tiene absolutamente nada de fe. No cree. Dile que tenga ánimo, dile que cambie su manera de pensar, dile que sepa muy claro delante de quién se presenta. Normalmente siempre que voy a orar, yo personalmente, Jaime Aguirre, siempre que voy a orar por la paz le digo, ¿tú crees que Jesús puede hacerlo? ¿Tú crees que Jesús puede hacerlo? Porque yo siempre tiendo a analizar qué es lo que vamos a orar dos personas. Yo voy a orar por esa persona, pero si esa persona recibe o no la petición que se le va a hacer al Señor. Porque si no tiene fe, ahí no hay nada de iglesia. Entonces Jesús cuando les habla le dice, ten ánimo. La primera cosa. ¿Qué le estaba diciendo? Es, cambia tu conducción humana, de sentir y de razonar. Ten voluntad para empezar a pensar de otra manera. Dispón tu voluntad para comenzar a pensar y a entender las cosas de otra manera. No te encierres en lo que ya dijiste, ya te anclaste en eso. Eso te ha hecho paralítico y te mantiene paralítico año tras año. La otra parte que le dice Jesús en el verso 2, parte B. ¿Cómo lo llama? Y le dice, hijo, ya era hijo de Dios. No. ¿Cómo lo estaba viendo Jesús? Como hijo. ¿Cómo lo tenían los demonios? Esclavizado, paralítico, postrado. Ese es el pensamiento de Dios. No, dice para ellos que el pensamiento de Dios son pensamientos de paz y no de mal. Así casi no quiere ver Dios. No. Así está la gente que no es hijo de Dios. Ojo. Así está la gente que no es hijo de Dios. Lo que dice Juan 1:12. Mas a los que reciben a Jesús, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no toda la humanidad es hijo de Dios. La humanidad cree ser hijo de Dios. El hijo escucha a su padre, el hijo obedece a su padre, el hijo se mueve en las enseñanzas de su padre. Una cosa es que todos seamos creación de Dios, otra cosa diferente es que todos seamos hijos de Dios. Son dos cosas muy distintas, iglesia. ¿Cómo lo tilda el Señor? Le dice, hijo. ¿Por qué le dice hijo? Porque le agrega, ¿por qué le dice hijo? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiere decir, Jesús es el Salvador del mundo. Y si Jesús vino a perdonar el pecado de la humanidad, que esa era la tarea de él vino a perdonar el pecado de la humanidad, quiere decir que la humanidad entera está en pecado. Y que todo el que llega a Jesús
y le pide perdón por sus pecados, a ese él recibe, a ese él le perdona, y ese en ese momento pasa a ser hijo, pasa de ser hijo de las tinieblas, hijo de Satanás, hijo que obedece a las obras del diablo, a dejar esas obras del diablo terrenal natural, porque Satanás fue sacado de los cielos, de la presencia de Dios, por su rebeldía. Cuando usted se dispone a aceptar a Cristo como el que vino a salvarle y a perdonarle sus pecados, por eso Iglesia de Apóstol tiene que entender, nadie tiene poder para perdonar pecados, menos un ser humano que también está lleno de pecados. El único que fue destinado, y nos lo han dicho toda la vida, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿A quién se le dio ese título? A Jesucristo. Ningún hombre terrenal tiene el poder para perdonar pecados. Ninguno. Porque entonces, aquel que crea que tiene poder para perdonar los pecados de la humanidad, estaría suplantando el papel de Jesucristo. O sea que sería el ¿qué? El anticristo. Estaría yéndose en rebeldía y queriendo hacer el papel. Es que el ser humano no murió en una cruz para perdón de pecado. Es que el ser humano no soltó la sangre. El ser humano no fue latigado y lacerado. El ser humano no le pusieron corona de espinas. No, el que padeció eso, el que pactó con sangre delante de Dios, el que te presentó ante Dios, perdonado y limpio con su sangre, Juan 1:7. Ese se llama Jesucristo. No hay más, iglesia. Por eso a Jesucristo, a ese paralítico que lo tenía postrado, ¿qué lo tenía postrado? Ahora, iglesia, le voy a contar algo. Miren lo que sucede aquí enseguida de esta historia. En esta historia sucede que los judíos, ellos creían que si los padres pecaban, entonces sobre los hijos venía la maldición. Entonces que los que estaban enfermos, paralíticos, ciegos, habían pecado ellos mismos o sus padres habían pecado. Entonces ellos cargaban con la maldición de sus padres. Por eso Jesús aquí hace algo para que ellos entiendan que eso no es así. La fe es independiente como la salvación es independiente. No es por el pecado de mi mamá y de mi papá lo que hicieron, que yo me vaya a salvar o yo me vaya a condenar, o que yo padezca lo que... Entonces, mira, iglesia, entonces cuando lo ve, tres cosas hace Jesús. La una lo manda a que cambie de razón, a que cambie de pensamiento, a que deje de verse de esa manera, a que deje de declararse de esa manera, y usted todo el tiempo se está declarando. Por eso le dice, ten ánimo, cambia tu desánimo por ánimo, cambia tu manera de hablar, de pensar, de decir las cosas. Usted es todo el tiempo el que está catalogando el pobre, el rico, el feo, la fea, el gordo, la gorda, el desdichado, el que no se va a casar, el que no tiene nunca, el que nadie nació para usted, el que usted nació para vivir así, en la pobreza, en la miseria, en la ruina y en la escasez. Eso es lo que usted declara sobre su vida. Esa es su parálisis. Porque su mente está paralizada y su mente está simplemente moviéndose en lo que usted ya creó emocionalmente dentro de su ser. Y no mira más allá y no razona más allá. Por eso decíamos que el ánimo es la condición humana de sentir o de razonar. Es la voluntad para empezar a entender o a empezar a hacer algo nuevo. Desánimo sería lo contrario. Es que no hay condición humana para poder razonar. Se centró en su desánimo y no hay quien lo saque de ahí. Se centró en su pensamiento y no hay quien le voltee ese pensamiento. Hay gente que dice así es, yo soy así, de mala, yo nací así y punto. Yo soy mal genio, yo soy de mal carácter, yo soy fea, yo soy largo, yo soy flaco y aquí no me cambia nadie. Y aquí voy a morir y voy a morir en mi barrio, y voy a morir en mi pobreza, y voy a morir en mi ley y yo soy alcohólico y así soy y punto. Por eso el mensaje de hoy dice, batallando contra mí por mi bendición.
Miren pues, iglesia. Entonces hay algo, iglesia, que la palabra me habla más y me enseña, y es lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes me están entendiendo y ustedes van diciendo, santo y poderoso Dios. Tanto tiempo diciendo que yo soy. Tanto tiempo hablando. ¿Cómo no había visto Jeremías 29 que el Señor me habla y me dice que tiene pensamientos de qué? De paz y no de mal. Y con esta clase de pensamientos iré ante Dios. Y dice que Él me oirá porque le creeré de todo corazón. Porque mi pensamiento sabe que es verdad. Porque mi parte emocional sabe que es verdad. Porque mis palabras que yo declaro saben que son verdad. Eso es buscarlo de corazón, iglesia. ¿Cuánta gente entra en desdicha y en parálisis solo por lo que hablan, por lo que piensan, por lo que declararon sobre sus propias vidas? Jesús te manda esta mañana, en el verso 2 del capítulo 9 de Mateo, te manda a que qué, dice a que qué, a tres cosas te manda: a que tengas ánimo, o sea, que cambies tu manera de pensar, que razones, que entiendas completamente, que tengas voluntad, que te dispongas a cambiar tu manera de pensar. Porque Jeremías 9 nos habla y nos dice, nos habla y nos está diciendo que ¿qué? Nos dice que los pensamientos de Él son pensamientos de paz y no de mal. Por eso hoy el título del mensaje dice, batallando contra mí por mi bendición. Esta es la batalla que tú tienes que hacer, cambiar tu manera de pensar, de razonar, de entender las cosas, porque el Señor, pensamientos de paz, tiene para ti. Sal de la parálisis en la que tú vives, en la que tú mismo te anclaste. Entonces, iglesia, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor a la iglesia. Verso 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Recuerde, corazón, recuerde, corazón es el pensamiento, mi vida, mi parte emocional y las palabras que yo declaro. Entonces, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús lo estaba viendo, no, sabía, Jesús lee tu pensamiento, Jesús sabe qué piensas tú, Jesús sabe qué hablas tú, Jesús sabe cómo está tu parte emocional, triste, apagada, desanimada. Oh, Jesús sí sabe si tú realmente estás animado, con fe, creyendo en que Él lo va a hacer, creyendo totalmente. Por eso Jesús te manda a eso. ¿A qué? A que tengas ánimo. Entonces el cuento dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Hasta dónde estaban viendo a Jesús? ¿De qué manera estaban viendo a Jesús? Pero es que aquí hay una cosa, iglesia. ¿De qué manera? ¿Dónde se impactan ellos? ¿Dónde se sorprenden ellos? En las tres cosas que hace Jesús con él. La primera es que le dice, ojo, la primera cosa es que al desanimado, Jesús le dice, hoy, ten ánimo. Algo más que, ¿qué hace Jesús que le rompe a todos ellos? Recuerden lo que yo les expliqué ahorita. Recuerden que ellos, los judíos, pensaban que el que sufría una parálisis, que el que estaba ciego, que el que estaba discapacitado, que el que tenía una situación difícil, que el que estaba pasando por un momento difícil, era porque él había pecado o era porque sus padres habían pecado. Entonces Jesús, para taparle la boca, Jesús le dice a él, le dice, lo primero que le dice al paralítico es, ten ánimo, cambia tu pensamiento, tu forma de razonar y de entender las cosas. Sal de tu desánimo y entra en estado de ánimo. Lo segundo que le dice es, si estás desanimado entonces porque tienes pecados y crees que tu parálisis es paralítico porque tienes pecados, pues entonces, como le dice en el verso 2, le dice, hijo,
¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo recibe? Como hijo. Desde ya le da el título. Usted le dice usted ya no será más hijo de las tinieblas, no. Le llama hijo y le dice, tus pecados te son perdonados. Si eso es lo que tú crees, si eso es lo que te tiene tan desanimado. Y hay gente, iglesia, que cree que no tiene perdón de Dios. Hay gente que puede alcanzar a quitarse la vida porque cree que no tiene perdón de Dios. Hay gente que no se arrima al Señor porque cree que no tiene perdón de Dios. Hay gente que usted les habla de Dios y dice, no, es que yo soy tan malo que Dios no me perdona. Ese es el estado emocional, ese es el desánimo que tiene la persona. Entonces Jesús lo saca de ese estado y Jesús le dice tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que ellos iban a refutar, claro que iban a refutar. Y la tercera cosa que Jesús hace sobre él, le dice ten ánimo, la primera. La segunda lo llama hijo, le da el título de una vez, lo recibe, le perdona. En su corazón ya le estaba perdonando. Y lo tercero le dice que tus pecados te son perdonados. Pero ¿con qué se encuentra Jesús? Con que aún la misma fe de los que lo traían y aún la misma fe de la multitud que venían, se sorprendieron. Tus pecados te son perdonados. Pero este hombre, ¿cómo dice que tus pecados te son perdonados? ¿Quién es? ¿Quién es para llamarlo hijo? ¿Hijo de qué? Si al padre Abraham tenemos, y ese es nuestro padre, que era lo que los judíos creían. Pero mire lo que le cambiaba el estado de ánimo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Razona, por eso se llama ánimo. Ánimo es razonar, entiende, comprende. Coloca voluntad para poder entender, para poder sentir. Cambia tu manera de pensar. Entonces Jesús le ayuda a salir de ese desánimo. Y Jesús le dice, pues entonces ahora te llamo hijo y ahora te digo, tus pecados te son perdonados. Faltaba algo más poderoso. Y vamos a mirar entonces qué tenía postrado al paralítico. Vamos a dar cuenta en esta historia qué tenía postrado. 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y Jesús les pregunta a ellos mismos, ya no al paralítico. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados con tu boca? ¿O decir levántate y anda? O sea, Jesús lo reta. ¿Qué es más fácil? Yo le estaba diciendo a ellos, a ver, ustedes que piensan así, díganme entonces qué es más fácil. Que yo diga tus pecados te son perdonados, o que yo diga levántate y anda. ¿Qué podrían pensar ellos? No, pues, decirlo. Que se levante, no es tan sencillo. Pero, ¿usted perdone pecados? Tampoco. No veían a Jesús como el perdonador de pecados. Porque ese está postrado por los pecados que cometió su papá y su mamá, por los pecados que cometieron. Hay gente que cree que está mal por los pecados que cometieron. Usted es disciplinado por los pecados que comete, pero usted no está apartado de no poder llegar a los pies de Jesús. Jesús es quien te perdona tus pecados. Cuando tú cambias tu pensamiento y vas en busca de Jesús, Jesús te liberta de la esclavitud de la parálisis en la que estás metido y te da la fuerza a través del Espíritu Santo para salir de la parálisis en la que tú vives. Lo primero que tú tienes que cambiar es tu estado de ánimo. Y quien te perdona los pecados es Jesucristo. Y quien te hace hijo es Jesucristo. Ahí están las tres cosas. Cambia tú el estado de ánimo. Cambia tú tu manera de pensar, de sentirte en la desgracia, de vivir en la desgracia. Y Jesús te está esperando para que le pidas perdón. Y Él te llamará hijo y te sacará de la parálisis en la que vive. Por eso, tú hoy, y el título del mensaje de hoy dice que batallando contra mí por mi propia bendición. Cuando yo cambio mi manera de pensar, estoy batallando contra aquello que ya tengo anclado y que tengo grabado en mi corazón. ¿Cómo nos matamos nosotros mismos, iglesia? ¿Cómo nos dañamos nosotros mismos?
Como con nuestros pensamientos, cuando Dios me dice, mis pensamientos sobre ustedes son pensamientos de paz y no de mal. Y si ustedes lo creen de todo corazón, vendrán a mí. Yo los oiré y los bendeciré. Diablo mentiroso es cómo te enfrasca en una cosa muy distinta. Toma al pobre paralítico, lo sentó y lo puso a pensar para siempre que iba a ser paralítico. Diablo mentiroso, como usted lo tiene anclado diciéndole que usted se quedó solo, se quedó sola para siempre. Diablo mentiroso. Diablo mentiroso, como le dijo que usted iba a vivir en la desdicha totalmente, que iba a vivir en la pobreza, en la miseria, en la ruina y en la escasez. Mientras usted tenga el estado de ánimo y mantenga contemplando eso, así va a vivir. Mientras usted tenga ánimo y cambie y entienda que Jesús es su Señor, que Jesús es el dueño del oro y la plata, que Jesús es el dueño de todo lo creado, que usted es su hijo y que Dios le va a dar a usted, no como hijo, que Dios le va a dar a usted como hijo, perdón, no como esclavo. Cuando usted no deja la esclavitud del pecado y pasa a ser hijo de Dios, ahí comienza como hijo a recibir la herencia de Dios, no las migajas que el mundo le da. Iglesia, compréndalo. Por eso yo le digo, iglesia, hoy, batalle contra usted mismo. Título de mensaje: batallando contra mí mismo por mi propia bendición. Hay que batallarlo. ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate ya? ¿Qué reto les puso? A ver, cuéntenme ustedes. Ustedes que están tan incrédulos, ustedes que están tan asustados porque yo le dije al paralítico. Yo imagino a Jesús diciéndole, a ver, díganme ustedes, yo al paralítico le acabo de decir, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados me han dado. ¿En qué es la duda que ustedes tienen? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga tus pecados son perdonados o que le diga levántate y anda? ¿Cuál de las dos es más fácil? ¿Qué es más fácil decirlo con la boca y volverlo cierto? Entonces Jesús le dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ojo, iglesia, ojo que aquí hay cosas delicadas. ¿Como cuáles? Ojo, póngase el ejemplo. El paralítico estaba postrado. Hay un hombre que le está diciendo, levántate y anda. Un hombre que estaba postrado recibiendo esa señal, esa palabra, levántate y anda. ¿Qué estaba en la mente del paralítico? El paralítico pudo haberle refutado y haberle dicho a Jesús, ¿no ves que llevo años paralítico? Quiere decir, cuando Jesús le envía la orden, levántate y anda, el paralítico, lo primero que Jesús, antes de darle la orden al paralítico, levántate y anda, lo primero que le dice, la primera orden que le da al paralítico es, ¿cuál? Ten ánimo, es la primera. Cambia tu manera de pensar para yo poder obrar. Y en base de tu manera de cambiar, cuando tú cambias tu desánimo por ánimo, tú obrarás y escucharás lo que yo te voy a ordenar entonces. Vamos a mirar qué pasa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Iglesia, si el pecado te postra, si el pecado te paraliza, si el pecado te lleva y te aparta de Dios, y esto es verdad, el pecado me aparta de Dios, el pecado me paraliza. No el pecado de papá y mamá, no, es independiente de tu salvación. El pecado te aparta de Dios. Ahora, iglesia, cuando tú pecas, cuando yo peco, el enemigo está diciéndote, mira, ya no sos hijo de Dios, ya pecaste, ya fallaste, ya no tenés nada. O sea, ¿qué te está cambiando? Tu estado de felicidad que estabas con Jesús,
Estabas en el reino de Jesús, pero en el momento en que tú pecas ya tú te desanimas, cambias de ánimo a desánimo. Cuando tú no pecas, tú estás contento, estás feliz, estás para adelante, estás creyéndole a Dios, Señor, qué maravilla, y vas y oras con toda la confianza. Cuando tú pecas, ya tú no oras con confianza, ya tú no te atreves a arrimarte a Dios con confianza, ya no te crees hijo de Dios. Por eso el Señor le devuelve y le pone sellos, como se las puso a usted y a mí. A usted y a mí nos sacó de la parálisis, y a usted y a mí nos llamó hijos. Hermoso es Jesús. Nos dio el título de hijos. Dejamos de ser esclavos para ser hijos. Y la palabra de Dios dice que el esclavo no permanece para siempre en la casa de Dios. El hijo sí permanece en la casa de Dios. Cuando tú quieres volverte al pecado nuevamente, quieres volverte a esclavizar otra vez. El esclavo no permanece para siempre en la casa de Dios. El hijo sí. Tú tienes que cambiar el estado de ánimo para que sepas en dónde estás. Si eres esclavo o eres hijo. Y eres merecedor de la parálisis que estás viviendo. O si eres hijo y simplemente cambias el pensamiento y dices, no, yo tengo a Jesús. Jesús, perdóname, Señor. Y Jesús te vuelve y te llama hijo y te dice, yo te perdono tus pecados. Es tu pensamiento lo que te tiene anclado a tu propia parálisis. Por eso la palabra y el mensaje dice, batallando contra mí por mi bendición. Miren pues, iglesia, es pelear contra mí mismo. Lo que pienso, lo que digo, lo que hablo, lo que razono. Lo que yo creo que soy ante Dios, como conozco al Señor, de la manera que conozco al Señor, es lo que yo tengo que batallar. ¿Cómo me creo? Jesús me perdonó, soy ahora hijo, o sigo esclavo del pecado. Entonces vamos finalizando, iglesia, y la palabra del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, lo que él estaba haciendo con eso, le estaba diciendo, si ustedes que están dudando hoy por hoy, a los que llevaron al paralítico y a la multitud que estaba con él, si ustedes están dudando de que yo no tengo poder para perdonar pecados, y si ustedes creen que quien tiene pecados está postrado, entonces lo voy a levantar del postramiento, perdonándole, quitándole lo que lo tiene postrado. Quitándole lo que tiene postrado. Que Jesús le dice es, tus pecados. Ojo, lo que le dice aquí. Levántate, toma tu cama, vete a tu casa. ¿Qué les quería mostrar con eso? Es, si este hombre se pone de pie, quiere decir que ya no tiene pecados. Quiere decir que si se pone de pie, entonces yo, Jesús, sí tengo el poder para perdonar pecados. Bien, iglesia. Fíjate, entonces, lo parte B. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dice, entonces el paralítico se levantó y fue a su casa. Ahora, iglesia, le voy concluyendo con algo. Y en el momento en que Jesús, ojo, ¿cómo llegó el paralítico a Jesús? Llegó con un pensamiento, llegó sin fe, llegó con un pensamiento de derrota, llegó con un pensamiento de esclavitud, llegó con un pensamiento de miseria, de que pesar de mí, y así llega mucha gente a Jesús. Pero si usted no cambia la mentalidad, si usted no cambia, no razona y no entiende, si usted no cambia su estado de ánimo. Ahora, ¿qué vemos nosotros aquí? Cuando Jesús le dice ten ánimo, quiere decir, si en el momento en que le dice levántate y anda, toma tu cama y vete a tu casa, dice el 7, entonces el paralítico se levantó. Quiere decir que el paralítico sí cambió de estado de ánimo. Porque si se hubiera quedado anclado a lo que él pensaba, lo que Jesús le había dicho, no pudo haber obrado. Aquí te lo digo a ti, iglesia, si todavía eres de los que piensas y te echas reproches
porque crees que no tienes perdón de Dios, porque crees que no puedes ser usado por el Señor, porque crees que ya no eres hijo de Dios, porque crees en lo que el enemigo te puso como parálisis. Si todavía tu estado de ánimo está ahí filtrado y está ahí anclado y hoy no cambias con lo que el Señor te está hablando hoy en la predicación, de que cambies tu estado de ánimo para que salgas de tu parálisis, si tú hoy, como dice el título del mensaje, batallando contra mí por mi bendición, si no lo haces, iglesia, postrado te quedarás para siempre. Hoy el Señor te invita a eso, iglesia. Hoy el Señor te invita a que tomes por cuenta eso que te está hablando el Señor en esta mañana y seas tú mismo sacando y saliendo de la parálisis en la que el enemigo te ha metido. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Iglesia, la gente verá en ti cuando tú cambies tu estado de ánimo. La gente verá en ti que tú aprenderás a escuchar la voz de Jesús y a obrar a lo que Jesús te dice. El paralítico se levantó cuando cambió su manera de pensar, cuando razonó y se dio cuenta quién era Jesús. Deja de estar pensando en tu desdicha, deja de estar pensando en tu desgracia, deja de estar pensando en todo aquello que el enemigo te ha puesto sobre la vida que hoy llevas. Deja de estar pensando y contemplando tu parálisis en la cual te filtras. Deja de estar pensando completamente que no sos bueno para nada. Deja de estar pensando en que las bendiciones no están puestas para ti. Jeremías me habla en la palabra del Señor allí donde el Señor me entregaba. Y el Señor me entregó el 29, 11 al 13 y me dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para mi vida. Por eso, iglesia, batalla, o sea, batallando contra mí mismo por mi propia bendición. Batalla, pelea, para que tú puedas cambiar tu estado de ánimo y tú puedas perfectamente recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre Santo de la Gloria, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por hacerme entender, Señor. Gracias por hacernos entender, mi Señor. Gracias, Señor, por darnos a conocer, mi Señor. Que todo lo que tenemos, que todo lo que recibimos, que todo lo que nos movemos, Señor, que nuestras desgracias, nuestras parálisis, Señor, no tienen nada que ver contigo, Señor. Tienen totalmente que ver con mi forma de razonar, de pensar, con mi voluntad para emprender, de verme como hijo tuyo, Señor. De saber que yo soy tu hijo y de que tú me has perdonado, Señor. Hoy, Padre amado, en el nombre de Jesús, levantamos oración, Señor, por un pueblo que escucha. Por todos aquellos que están escuchando hoy este mensaje. Para que ellos entiendan que tú les amas. Para que ellos saquen de su cabeza, saquen de su ser la parálisis en que viven, la desgracia, la desdicha, la infelicidad. Señor, para que ellos cambien su careta, Señor Dios, de reír ante el mundo, Señor, cuando su corazón está destrozado. Porque ellos creen que no son buenos para nada, Señor. Porque ellos creen, Señor, que los errores del pasado no les permitirá llegar a ti, Señor. Por el contrario, Dios, hoy tú nos hablas a todos los que hoy estamos escuchando, de que cambiemos, de que quitemos el desánimo y levantemos nuestro ánimo, porque tú hoy nos quieres perdonar, porque tú hoy, Señor Jesús, nos llamas tus hijos, porque tú hoy, Señor amado Dios, nos limpias de todo pecado, porque como hijos tenemos y adquirimos las bendiciones tuyas. Allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana, tú quieres reconciliarte con el Señor, o si tú estás nuevo hoy escuchando esta palabra, quieres hacer parte del reino de Dios, quieres recibir a Cristo y quieres tomar la decisión hoy en esta mañana de pedirle perdón a Jesús, de salir de ese estado en el de esclavitud y de pecado en el que te tiene el enemigo, y quieres entrar a su reino y hacerte su hijo, su hija. Yo te invito a ti donde tú estás, que cierres tus ojos, con una oración de todo corazón repitas conmigo. Yo te voy a guiar en una oración y tú repitas conmigo, pidiéndole perdón a Jesús de todo corazón, aceptando a Jesús como su Señor, y a partir de hoy Él será quien gobernará tu vida, y a partir de hoy te llamará hijo de Dios.
Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que toda mi vida he pecado contra ti. Por eso yo hoy vengo delante de ti a pedirte que me perdones todos los pecados que hasta este instante yo he cometido contra ti. Hoy, Jesucristo, tomo la decisión de abrir mi corazón, de aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Te pido a ti, Señor, que me escribas en el libro de la vida, que permitas que tu Santo Espíritu guíe mi vida a partir de hoy, por siempre y para siempre. Que nunca me sueltes, que me lleves a tu reino en el fin de mis días. Hoy, Jesucristo, te doy gracias porque sé que me has perdonado, porque sé que ahora soy tu hijo, porque sé que a partir de hoy mi estado de ánimo cambiará, porque ya no pensaré más en mi esclavitud, en mi pecado, en mi pasado. Pensaré únicamente en que nada te debo, en que ahora soy tu hijo y que a partir de hoy salgo de la parálisis mental, emocional, física que el enemigo me había anclado y esclavizado. Gracias, Jesús, por amarme, por bendecirme y por darme, Señor, la nueva vida en esta mañana, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero darle las gracias a todos ustedes. Estamos evolucionando en la apertura. Les confieso, iglesia, la gente pregunta mucho, les cuento, no es tan sencillo. La televisión y todos los medios dicen de las iglesias abiertas, pero no es así, no es así. Hay mucho, cada alcalde de cada ciudad está encargado de dar los permisos independientemente, pero con un protocolo bastante alto, donde hay que comprar muchas cosas, donde hay que tener muchos, y el Ministerio de Salud está muy pendiente de eso. No se le está dando vía libre todavía abiertamente a todas las iglesias como la gente cree. No todavía, pero estamos en el proceso y estamos obedeciendo y estamos recibiendo aún los diezmos y las ofrendas que ustedes nos están enviando para poder ir comprando todos los instrumentos y todos los utensilios que necesitamos para esos días, para poder hacer la reapertura de nuestro templo. Le damos la gloria a Dios que todavía tenemos templo, porque muchos templos tuvieron que cerrar por lo de la pandemia, porque al no haber ofrendas y diezmos no hubo con qué pagar esos templos tan costosos. Le damos la gloria a Dios por su vida y sea el Señor bendiciéndoles grandemente y dándoles hasta que sobre y abunde como Él promete en su palabra. No soy yo como pastor, no es la iglesia quien te va a recompensar tu ofrenda y tu diezmo, no, es el Dios Todopoderoso que promete hacerlo. Créele totalmente, bendiga a Dios tu diezmo, tu ofrenda grandemente. Desde hoy te lo digo desde este lugar y le doy gracias a Dios por permitirlo, que tú lo coloques, porque así el sostenimiento del templo, de la iglesia, ministerio, reconciliación en él, aún todavía permanece viva. Mi hermano, Dios le bendiga grandemente, les amo mucho en el amor de Cristo y no olvides, 3 de la tarde estará la maestra Camila Sánchez allí con las enseñanzas para levantar y edificar a tus hijos, aquellos que serán los pastores, predicadores, evangelistas y que llevarán un mensaje poderoso ante el mundo, que Dios usará en gran manera. Por eso, iglesia, 3 de la tarde, muy juiciosito, lleva a tu niño, tu niña allí y siéntalo allí para que puedan escuchar ese mensaje que transformará y cambiará la vida. Educa al niño en su caminar y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice la palabra del Señor. No lo olvides, iglesia. Te amo mucho en el amor de Cristo. Dios los bendiga grandemente y que esta palabra edifique y cambie su estado de ánimo a partir de hoy. Dios los bendiga grandemente.